8:41 y nos vamos a abocar a una noticia sumamente triste que hemos confirmado hoy por la mañana con nuestro enviado a Puno, con nuestro corresponsal en Puno, Blas Condori. Ha subido a 3 el número de soldados fallecidos en el río Ilave, ahogados cuando intentaban cruzar un puente que estaba bloqueado por manifestantes. Llegaron a la zona del puente internacional de Ilave. La patrulla encontró la estructura bloqueada por los manifestantes y recibieron la orden de cruzar el río de cualquier manera, y finalmente lo que ocurrió es, como consecuencia de esto y de toda la violencia que se está viviendo en esta región de nuestro país, ha sido la muerte de por lo menos estos 3 soldados y la desaparición de otros más que todavía no conocemos en qué situación se encuentran. Para comentar estos temas está con nosotros el ex congresista y ex comandante general del Ejército, el señor Otto Gibovich. Muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mávila, muy buenos días, Fernando. Buenos días, general. Buenos días a toda la audiencia de RPC a nivel nacional. Igualmente consternado por lo que ha pasado en Puno. Y yo espero y hago votos porque los 3 desaparecidos puedan ser recuperados con vida. La situación es difícil realmente, pero que no se pierda la esperanza de que recuperen con vida a esos 3 soldados, defensores de la patria, defensores de la democracia. Yo quiero empezar, Fernando, Mávila, haciendo una denuncia. Y la denuncia es directamente contra el ministro Gavidia. Gavidia ha permitido que en el presupuesto de este año, el presupuesto de inteligencia de las Fuerzas Armadas sea 0, literalmente 0. Ningún recurso para inteligencia. Eso me hace pensar que este escenario era previsto por ellos y por lo tanto se le negaba a las Fuerzas Armadas ojos y oídos. ¿Cómo puede ser posible que un ministro de Estado permita que al sector defensa se le niegue los presupuestos para inteligencia? Eso es inaceptable, inadmisible, y yo intuyo que es parte de una complicidad del exministro que era muy cercano a Pedro Castillo, porque no se puede permitir que una Fuerza Armada tenga 0 presupuesto de inteligencia, sino cómo haces operaciones. Por eso es que hasta ahora los cabecillas del altiplano y de otros sitios no se pueden detectar, no se pueden capturar, porque, digamos, para ser honestos, ayer he visto yo pobladores del altiplano salvando a los soldados, ayudando a la gente. Sí. Así es la población del altiplano, yo la conozco perfectamente. La gente no es violenta per se, la gente está siendo asusada por cabecillas. Y otro tema, aparte de lo gravísimo de lo que es la inteligencia sin recursos, otro tema, allá se tienen que emplear otro tipo de tropas especialistas, tropas de fuerzas especiales de la Fuerza Armada, de un lado. Y de otro lado, pido al Congreso de la República que legisle con urgencia para que cualquier agente extranjero, sea boliviano, venezolano, cubano, de donde sea, que se encuentre en el Perú generando violencia, se le aplique cadena perpetua. Este es un tema de defensa nacional, este es un tema de seguridad nacional. No puede ser, y tenemos información de que en el altiplano hay gente de Bolivia, hay gente inclusive de Argentina que podrían estar asusando a la población. Eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia, es un tema de Estado. Pero los legisladores tienen que ver eso de modificar el Código Penal y aplicarle prisión perpetua de inmediato. Y es que queremos cambiar esto de inmediato también para evitar que se sigan perdiendo vidas, ¿no? General Gibovich, quería preguntarle, o queríamos también que usted nos explique o nos aclare qué pasó ayer, o sea, ¿qué pudo haber ocurrido, si hubo acá una responsabilidad del superior de estos soldados, teniendo en cuenta que el escenario, ya se conocía, era muy delicado en Puno, concretamente incluso en Ilave? ¿Cómo puede ocurrir que los soldados sean obligados, digamos, a cruzar sí o sí un río con las condiciones de violencia en la que se encontraban, a formar una cadena humana, de acuerdo a la información que ha trascendido? ¿A quién se le puede atribuir, en cualquier caso, la responsabilidad de estas muertes? Porque no son producto del azar. Usted ha dicho algo cierto, no hay presupuesto y no hay inteligencia, pero ya pasó tiempo suficiente, ¿no? Ya vimos lo que ha venido ocurriendo desde diciembre del año pasado en Puno, y esto no debería producirse a estas alturas. Quisiéramos dejarle la pregunta y la inquietud planteada, hacer una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz de todo el Perú, con el general Otto Gibovich. Estamos conversando con el general Otto Gibovich, general retirado, que ha sido comandante general del Ejército y congresista también de Acción Popular, quien ha sostenido 2 tesis principales. Número 1,
que los problemas que estamos enfrentando de la acción de la Fuerza Armada en Puno en particular son consecuencia de una decisión sobre el presupuesto que le atribuye al ex ministro de Defensa, el almirante retirado Gavidia. Y por otra parte propone que los cabecillas extranjeros que sean detenidos en las zonas en conflicto sean condenados a la cadena perpetua. Ante estas circunstancias, mi compañera Mávila Huertas le ha hecho una pregunta respecto de la cadena de mando que ha llevado a que se solicite a estos soldados que atraviesen el río a nado, pese a que tenían que hacerlo con equipo pesado. ¿Qué pasó con el jefe que dio esa orden? ¿Qué pasó con el capitán que dio esa orden? ¿Por qué solamente los cabos tuvieron que atravesar el río nadando? Fernando, ¿cómo estás? He escuchado perfectamente la pregunta. Fíjate, yo me acuerdo mucho cuando teníamos fallecidos en el Guayaga, en el Brain, siempre empezamos buscando responsables dentro de nuestras filas. Cuando los responsables verdaderos están al frente, que los acusadores, los que generan el clima de violencia. Sin duda, hay que hacer las investigaciones en el plano operativo para ver qué ha sucedido. Yo entiendo, por lo que he podido leer y por la información que me ha llegado, que ellos han sido rodeados y amenazados con huaracas y con piedras. Una huaraca, Fernando, en la cabeza te mata instantáneamente, ¿no? Eso no me cabe la menor duda y quisiera que todos los entendamos por igual. Sí. Y entonces han sido amenazados y habrían sido obligados a que para salvar sus vidas tengan que cruzar el río Ilave. Esta es la información que tengo a primera mano. Habría que ver si es que tenían las facilidades para hacerlo o no. Ahora, lo reprobable de todo esto, Fernando, es que cuando se rebasa la capacidad de la policía y según la Constitución, se puede emplear a la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada tiene armas, por eso se llama Armada, y no puede ser empleada sino con sus armas de dotación y equipamiento. Entonces, si vamos a emplear las Fuerzas Armadas, tenemos que emplearla en todas sus capacidades legales y constitucionales. Si vamos a emplearla como una pseudo policía, con escudos, con rodilleras, esa no es la tarea de la Fuerza Armada. Si va a ser así, mejor no saquen a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que ser empleada en todas sus capacidades. La Fuerza Armada, el mayor atributo que tiene es su capacidad disuasiva, justamente porque emplea armas. Pero si la degradas, si le quitas armas y le empleas como una policía, pierde su capacidad disuasiva y conduce a más violencia, a más muertes. General Guibovich, pero vayamos a la responsabilidad, que era la pregunta. ¿Quién es responsable entonces de estas muertes, concretamente? Hay que investigar, Mávila. Yo sería irresponsable en decirte quién es el responsable en este momento. No conozco ni siquiera el nombre del capitán, no conozco las circunstancias exactas de cómo ha sido el fenómeno, pero tiene que investigarse. Hay una investigación, hay una inspectoría de temas operativos en el Comando Conjunto que imagino está haciendo su trabajo. Y tiene que determinarse cuáles han sido los hechos que han precipitado que alguien tenga que pasar por el río si hay un puente. Y el puente es una vía pública. Entonces también hay una responsabilidad de aquellos que bloquean el puente e impiden el tránsito de las fuerzas y de la población en general. No nos acostumbremos a que ellos bloqueen el puente y no pase nada. Claro. Ellos también son los grandes responsables, ¿no? No, está bien. Hay que analizar el tema y se tiene que investigar. Pero es importante el establecimiento de las responsabilidades y también es válido, ¿por qué no?, hablar y analizar las estrategias que se están utilizando para no poner en riesgo la vida de estos soldados. Estamos perdiendo vidas, General Guibovich, y la información que se maneja es que hubo una orden, una indicación para que ellos cruzaran y formaran una cadena humana, que esta cadena se habría roto, lo que hizo que estos militares fueran arrastrados por la corriente. Aquí hubo comuneros que asistieron a los que pudieron, fueron llevados a la red de salud de El Collao y hay información de la propia red de emergencia del hospital número 2 de que llegaron con diagnóstico de hipotermia y la mayoría policontuso. No hay, por ejemplo, información precisa sobre algún tipo de golpe, usted hablaba de huaracas, en fin, no hay información sobre ello, sino producto precisamente del riesgo que supuso cruzar el río en esas condiciones. Ojo con ello. Entonces estamos hablando también de una estrategia militar. No es una estrategia militar, son tácticas militares. Bueno, de las tácticas, como usted las quiera denominar, pero alguien dio esa orden. Sí, tiene que investigarse, Mávila. Yo no puedo decir nada en contrario. Son vidas humanas
y hay que investigar en profundidad qué es lo que ha pasado realmente. Pero si hay gente policontusa en el agua del altiplano, tú no te golpeas para estar policontuso, lo que supone, a mi entender, que han habido huaracas, han habido lanzamientos de piedras, y eso habría empujado a que la gente quiera pasar por el río en vez de cruzar el puente. Por eso yo quisiera no apresurarme en hacer claro, diagnósticos. Nadie se quiere apresurar, pero se menciona una orden de un capitán, del capitán que estaba a cargo, el capitán al mando, que dispuso una cadena humana. Ojo con ello. Está bien, eso se puede hacer cuando hay tropas entrenadas y cuando tienes cuerdas para poder pasar todos en una cadena, porque se entiende que está con equipo pesado. Yo no quiero soslayar nada, que quede claro, pero no quiero tampoco condenar al capitán, ni al suboficial, ni al sargento, si es que no conozco las condiciones reales en las que han sucedido. Gente policontusa que sale del agua, me supone que pueden haber sido obligados por los golpes o por las ondas a que crucen el río, pero estoy especulando, Mávila. Yo no quisiera seguir especulando más. Lo que quisiera es que el Comando Conjunto, con su ente responsable, investigue la parte operativa y determine la responsabilidad que hace. Claro, hay vida de por medio. De acuerdo. Y los soldados y los oficiales también somos parte del pueblo. General Guiovich, un punto sobre el que no especula usted, sino que ha hecho afirmaciones contundentes, es el tema del presupuesto de la Fuerza Armada, porque se ha afirmado que acá hay una falta de inteligencia y que eso es lo que expone a los militares y a los policías también a una vulnerabilidad, porque si no hay inteligencia previa, difícilmente podremos tener éxito en el terreno. Esto es gravísimo, lo que está diciendo usted es sumamente grave. Ahora, esta decisión sobre cortar el presupuesto de inteligencia para la Fuerza Armada tiene que haber sido aprobado en el Congreso de la República. Efectivamente, Fernando, te voy contando que este año la Fuerza Armada tiene el presupuesto más bajo en la historia de la República, en los 200 años. Qué casualidad, ¿no? Para este año el presupuesto más bajo en la historia de la República y en inteligencia cero de presupuesto. Eso es inadmisible y también la Comisión de Defensa, bueno, pues no sé a qué se estuvo dedicando que no reparó en esos detalles, ¿no? Porque ellos son los que al final deben verificar qué presupuesto es el que presenta la Fuerza Armada, el ministro de Defensa en este caso, y es inaceptable porque tú sabes, Fernando, y creo que todos hemos sido testigos en la lucha que tuvimos contra el terrorismo. Hay dos pilares fundamentales para poder revertir situaciones como la que vivimos en estos días. Uno es inteligencia y el otro es el apoyo a la población. Yo he visto comuneros de Puno intentando salvar a los soldados. Sí. Así son los pobladores de Puno, son muy buenas personas, muy buena gente. Lo que pasa es que hay asusadores que son los que están creando la violencia y eso tenemos que distinguirlo y para eso se requiere inteligencia. Entonces estamos cojeando en ese sentido y espero que el Congreso de la República y el ministro de Defensa se pongan pues fuerte y consigan el presupuesto de inmediato y hay que reconstituir la inteligencia de la Fuerza Armada que está prácticamente desactivada en este momento, ¿no? De acuerdo. Respecto de los cabecillas, usted propone que se condene a la cadena perpetua a los extranjeros que jueguen ese rol, pero tenemos evidencia, usted ha hablado de ciertas informaciones, pero la Fiscalía no ha hecho saber que haya un solo extranjero detenido como cabecilla. ¿De dónde tiene esas informaciones usted? Hay gente asusadora, mira, no tiene que ser necesariamente cabecillas, porque los cabecillas pueden estar también cómodamente en un asiento del Congreso, ¿no? Los cabecillas pueden estar en el local de un partido político. Los cabecillas pueden estar detrás. Los cabecillas nunca dan la cara, lamentablemente. Así funcionan ellos. Pero los cabecillas extranjeros que puedan ser detectados, yo sé que hay gente infiltrada. Hay gente infiltrada de países vecinos. Ellos deberían ser juzgados diferentes porque estamos hablando de seguridad y defensa nacional. No se puede tolerar que gente de afuera venga a crearnos situaciones de inestabilidad. Y por eso el marco legal es importante. Recuerden ustedes que para poder vencer al terrorismo tuvimos que hacer ajustes en el marco legal. Y eso se requiere hoy día y por igual. No se puede permitir injerencia extranjera. Y lo hemos visto, ¿no? Inclusive hasta presidentes de la República hacen injerencia en temas internos del país. Eso es inadmisible. Hay una campaña, hay un ataque internacional que quieren que el Perú se someta al socialismo del siglo XXI a la fuerza. Y para eso están empleando todos sus recursos. Y hay mucha logística de por medio. Lógicamente también hay que instar a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? La unidad de inteligencia financiera es muy importante en estos casos para determinar los flujos de dinero. Claro, es muy fácil que todo lo bancarizado se verifique, pero también hay que hacer otro tipo de inteligencia para detectar de dónde vienen los recursos para sostener a tanta gente tanto tiempo sin trabajar, sobre todo cuando sabemos que la gente vive del día a día.
esas situaciones hay que investigarlas, ¿no? Por supuesto, Y muchas hay dinero, gracias. evidentemente. Muchas gracias, general Otto Guibovich, ex comandante general del Ejército, por sus explicaciones. Retenemos esta doble afirmación de 0% de aumento a la inteligencia en el presupuesto aprobado en el Congreso y, naturalmente, la propuesta con la cual habría que condenar a la cadena perpetua a cabecillas extranjeros que asusan a la población a la revuelta. Muchas gracias y muy buenos días, general Otto Guibovich. Son las 9:01, Mávila, nos vamos a una pausa.